¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de un podcast de hombre a hombre. Mi nombre es Wipe Fernández y voy a estar acompañándolos el día de hoy en este episodio que estoy seguro que les va a encantar. Y justo hoy me está acompañando un gran amigo, alguien que admiro muchísimo, y es el padre Oscar Cabello. Padre, salude. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Wipe. El cariño y la admiración es recíproca. Saludos a todos. Dios les bendiga mucho. Gracias, padre, por acompañarnos. Bueno, como saben, la dinámica de este podcast de hombre a hombre, vamos a tener episodios en donde algunos hombres vamos a estar hablando, otros vamos a tener episodios de entrevistas para estar platicando, y pues lo que buscamos como podcast es que pues esto sea algo integral, ¿no? Y parte de que sea integral como hombres es trabajar esta parte espiritual. Entonces, por eso es que invité al padre Oscar el día de hoy para poder hablar un poco. Y vamos a empezar hablando un poco de lo que era a repasar los episodios anteriores, ¿no? De cuáles han sido las críticas que hemos tenido los hombres con respecto a esta masculinidad tradicional, y que nos dimos cuenta que al final de cuentas pues esta masculinidad tradicional pues es dañina o tóxica, ¿no? Dentro de los puntos que se le critican a los hombres, a esta masculinidad tóxica, ha sido lo que es la dureza, lo que es el enfoque único en lo que es la virilidad sexual, y por último, en esta reserva emocional, ¿no? Nosotros le llamábamos en un episodio los neandertales emocionales porque nos cuesta muchísimo pues, tener esta madurez y esta posibilidad de expresarnos como verdaderamente nos sentimos. Y en episodios anteriores también había otra crítica que era este sentimiento de autosuficiencia, ¿no? O sea, cómo la sociedad nos invita a ser autosuficientes en todo momento. Y pues es una presión fuertísima, ¿no? Porque al final de cuentas, en momentos de soledad nos damos cuenta pues que no la podemos solos, ¿no? Que siempre estamos en esta necesidad de ayuda de alguien, pero la misma sociedad nos dice, ¿no? Sé un hombre, y ser un hombre implica podés hacer esto solo, ¿no? O sea, no necesitas ayuda. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre esto, ¿no? Sobre lo que es la autosuficiencia y esta frustración que el hombre tiene. No sé, padre, si quiere ahí. Pues, en primer lugar, comenzando con una imagen, dado que me invitaste por ser sacerdote y para reforzar la parte espiritual de este tema, me viene a la mente el pasaje del Génesis cuando Dios crea al hombre. Al final dice, no es bueno que el hombre esté solo. De alguna forma u otra, el hombre no está completo y la autosuficiencia es una máscara que nos hace pensar que estamos completos. Claro. Por eso creo que efectivamente es una gran trampa del mundo contemporáneo, y me pregunto por qué hemos llegado a este concepto de autosuficiencia. Quisiera contarte una experiencia. Yo fui laico consagrado del Regnum Christi, y a los 20 años me pusieron de director de formación de un grupo de adolescentes que en un sistema de internado, y mientras yo estudiaba la carrera de ingeniería, era un trabajo de 24 horas a la par de la ingeniería, y con el añadido de que mi papá se enfermó, una enfermedad que después de unos meses murió. Fueron 3 variables muy complicadas que no supe yo manejar, que intenté precisamente manejar yo solo, lloraba en mi soledad, situaciones así, y después de morir mi papá pido dejar el cargo de asistente, no podía ya con tanta carga, y me llamó mucho la atención porque justo al regresar a la casa de formación, a seguir con mis estudios universitarios, le preguntaba a mi director espiritual en qué cosas tengo que trabajar. Y contándole esta experiencia de la autosuficiencia, él me dijo esta frase: madurez afectiva.
Busqué, no entendía el término madurez afectiva, busqué varios libros, había definiciones muy variadas, y fue hasta hace 3 o 4 años que formulé mi propio concepto de madurez afectiva, una forma de trabajar la autosuficiencia, y es leyendo el libro de C.S. Lewis, Los 4 amores. Él decía que el amor más perfecto es el amor entre iguales, el amor esponsal, porque es el amor que se elige. Y daba una imagen diciendo que era un amor horizontal. Entonces algo me hizo clic en la cabeza. ¿Qué era la madurez afectiva? Era la capacidad de llevar relaciones horizontales, de tú a tú, de un igual con un igual. Una persona madura efectivamente puede llevar estas relaciones. Una persona no madura tiende a verticalizar estas relaciones de amor, ¿no? Pienso, por ejemplo, en uno que es un noviazgo tóxico, el noviazgo en el que el novio se convierte en el papá, en el psicólogo, en el proveedor económico, ¿no? Así diversas situaciones, ¿no? Creo que una persona autosuficiente la podríamos definir como una persona que no es madura afectivamente y que de alguna forma rompe el designio de Dios, que dice no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Claro, porque en el momento en el que nosotros queremos aparentar ser autosuficientes en público es una demostración hasta soberbia, ¿no? De yo sentirme superior al resto y por lo tanto no necesito ayuda de ellos porque no se equiparan a mi nivel, ¿no? Cuando pues también lo hablábamos afuera de estar al aire, que creo que es a la inversa, ¿no? O sea, en esta autosuficiencia, cuando estamos en soledad, creo que es totalmente al revés. Y como hombres no es que nos sintamos superiores a alguien más, sino que nos sentimos inferiores, de hecho. Quizá te invitaría a recordar tu adolescencia, ¿no? Una época de muchos cambios y que te sientes inseguro. ¿Qué pasa cuando tú te encierras en tu cuarto? Vienen todos tus miedos, te ves al espejo, dices me veo horrible, no te gustas. ¿Y cuál es la forma de reaccionar en una situación de tanto cambio? Pues el aislamiento. ¿Cuántos adolescentes se encierran en su cuarto? ¿Cuántos no quieren salir? O la violencia. ¿Cómo se divierten los adolescentes intentando demostrarle a los demás que son más a través de la fuerza física? Claro. ¿No? Y padre, retomando un poco, la verdad es que me pareció muy interesante el tema del amor horizontal, ¿no? O sea, cómo nos corresponde a nosotros, o cómo podríamos hacer nosotros como hombres para darnos cuenta en qué momento estamos en una relación totalmente vertical, ¿no? Que vemos a alguien por debajo o a alguien por encima, en donde pues no podemos amar en su totalidad por esto mismo, ¿no? Nos vemos con este como impedimento jerárquico, tristemente. Si C.S. Lewis define el amor esponsal como el icono del amor horizontal, Aristóteles en la República, en la Ética Nicomaquia, habla de la amistad como la perfección del amor entre iguales y define que hay 3 características. Una es la proporcionalidad o lenguaje común, es decir, hay 2 personas que son iguales entre sí. El príncipe y el mendigo, por ejemplo, o la cenicienta que encuentra al príncipe azul, no hay una proporcionalidad, ¿no? Es un sueño, es una aspiración que esconde un miedo de querer ser más de lo que yo soy, ¿no? Y son idealismos que no se dan, ¿no? Que no se dan en la historia real, en la vida real. Y por eso es importante la igualdad. Si lo piensas en un noviazgo, puede haber una situación de crisis, no debe terminar un noviazgo, pero debe haber una igualdad. Segunda característica es la reciprocidad, el dar y recibir. ¿Quién es una persona autosuficiente? Es una persona que no sabe recibir.
Pensemos cómo nos cuesta recibir. Y yendo a una imagen evangélica, Jesús se levanta y le lava los pies a los apóstoles. Y a Pedro, que le cuesta recibir eso, le dice, Jesús, ¿tú no me los vas a lavar a mí? ¿No? Yo soy. O Jesús habla de la cruz y Pedro dice, no, tú no, yo te voy a proteger. Pedro, tú me vas a traicionar. Fíjense cómo hay muchas de estas, en el Evangelio, muchas de estas situaciones de queremos dar, pero nos cuesta trabajo recibir. Y por eso un criterio para aprender a recibir es que hay que aprender a mostrarse vulnerables. La vulnerabilidad, el reconocer que no soy un ser completo y necesito a los demás es un tema importante. Y tercera característica del amor de amistad que dice Aristóteles es el proyecto común, lo que queremos construir juntos. Cito mucho esta frase del Principito, que amarse no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos juntos en la misma dirección. ¿Qué queremos construir? Y un añadido más. Yo mi trabajo final de filosofía lo elaboraba sobre la amistad espiritual y particularmente si podíamos hablar de una amistad con Dios, tomando este principio de la igualdad, pues Dios está en un nivel y nosotros en uno inferior. Pero Cristo se hizo hombre para estar entre iguales y por eso en el momento supremo de su vida, en la última cena, dice, ya no te llamo siervo, te llamo amigo. Establece una relación de igualdad. Claro, esa relación horizontal de la que estábamos hablando al inicio, ¿no? Ya es un Cristo en la cruz, un Cristo vulnerable, un Cristo que se muestra herido, un Cristo que en Getsemaní les dice a sus amigos, vengan a rezar conmigo, los necesito. Gracias, Padre. Entonces, podríamos decir también que la vulnerabilidad es una puerta o es esa puerta para poder accesar a este amor horizontal, a esta relación horizontal, llamémoslo de pareja, llamémoslo amigos, en donde pues no existe alguien superior al otro, ¿no? Y usted pues también nos lo está dando a conocer con un ejemplo tan vivo como lo es Jesucristo. Pero me llamó mucho la atención esta necesidad de hacernos vulnerables con la otra persona para poder accesar a esta horizontalidad, ¿verdad? Y que creo que ahí estamos tocando pues justo, regresamos otra vez, ¿no? A este círculo de la madurez afectiva en donde a nosotros como hombres, generacionalmente hablando, se nos ha impuesto esta reserva emocional, ¿no? O sea, no demostrarnos en absoluto vulnerables hacia otras personas, más allá que nosotros encerrados en nuestro cuarto. O cuando ocurre que existe un momento de vulnerabilidad, pues siempre existe algún trago de más puesto, un ambiente en demasiada confidencialidad que casi siempre incluye algún estupefaciente, ¿no? Para poder aligerarse y poder abrirse emocionalmente entre hombres, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y como parte de la conclusión de este programa es, para nosotros poder accesar a este amor horizontal, es necesario atrevernos a abrirnos, atrevernos a ser vulnerables con la otra persona para desarrollar una empatía, ¿no? Este plano de igualdad que es necesario pues para crear un ambiente de confianza, ¿no? No sé si quisiera agregar algo más, padre. No, las máscaras, ¿no? Quizás sería interesante cómo cubrimos nuestra vulnerabilidad, porque somos vulnerables. Y la persona madura, afectiva, es una persona que reconoce su vulnerabilidad. La persona inmadura es la que tapa con máscaras esta vulnerabilidad. Una máscara es la violencia, el machismo, por ejemplo. El hombre que golpea a una mujer es un hombre inmaduro, con miedos. El ser cool, las drogas, el perfeccionismo, ¿no? O sea, tal vez para no irnos a extremos negativos, de por sí el perfeccionismo también es un extremo negativo, pero como para tal vez no meternos únicamente en entonces solo los que se drogan tienen este problema de madurez afectiva, sino que pues también estos hombres, y me incluyo dentro de ellos,
que están constantemente luchando por, entre comillas, hacer todo bien, ¿no? O sea, eso también es una máscara, no querer aceptar esa vulnerabilidad, ese sentirte necesitado, ¿no? Pues soy una criatura necesitada de Dios, una criatura necesitada de más personas, pues, obviamente para poder entablar pues esta relación horizontal, ¿no? Se me ocurre que también es una máscara. Así es. Así que lo bello, por ejemplo, de la confesión es que te quita las máscaras. Y es humanamente, no hablo de la gracia, el efecto de la gracia de Dios, pero humanamente en la confesión uno se quita máscaras y se muestra vulnerable. Por eso tiene un efecto humano tan bello, tan clarificador, porque uno se muestra tal cual es, pecador, ¿no? Y que va a pedir al amigo tu gracia. Claro. No, y justo, ¿no? O sea, a muchos de nosotros, no solo como católicos, le tenemos miedo a la confesión, a veces no solo por esta discusión personal sobre el sacramento, sino nos da mucho miedo llegar a ser vulnerables con alguien más, ¿no? Y entramos como en esta batalla de yo, ¿por qué entonces me tengo que ir a confesar con alguien que también es pecador? O yo también, ¿por qué tengo que ir a abrirme con alguien que también es igual de imperfecto que yo, ¿no? Pero como usted dice, hay un factor humano, ¿no? Hay una necesidad del hombre de quitarse de una vez por todas, o por lo menos en estos minutos de confesión, esta mochila, estas máscaras que cargo encima, y poder hacer una introspección de mi vida, ¿no? Así es, efectivamente. Quisiera, recopilar algunos temas. Hemos hablado de este concepto de la autosuficiencia y lo vinculamos al concepto de la madurez afectiva. Una característica que define a la persona madura afectivamente es una persona que sabe reconocerse vulnerable. Y características, por lo tanto, de una persona inmadura es una persona autosuficiente, una persona que se pone máscaras, ¿no? Que actúa frente a los otros, que le da miedo ser él mismo, incluso tristemente, a veces hasta a sí mismo, ¿no? Y Cristo, modelo del hombre perfecto, nos enseña muchas características de la verdadera masculinidad. Y bueno, padre, la verdad es que yo creo que usted acaba de resumir todo el podcast en este pues breve resumen que nos acaba de dar a modo de conclusión. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio. De verdad que yo me siento pues muy agradecido y honrado de tenerlo aquí, de poder estar compartiendo. Les recordamos a ustedes las redes sociales para seguirnos como @unpodcast. Estamos en Instagram, déjenos ahí sus distintos comentarios. De igual forma, si ustedes quieren hablar con el padre Oscar, ahí con mucho gusto les podemos mandar el usuario, ¿no? para que se comuniquen con él. Como tenemos de tradición, para cerrar estos episodios, hay una recomendación musical. En este momento yo les recomiendo que al terminar este podcast busquen More to Life de Stacey Rico. Es una canción del año 2000, así que para los que somos millennials nos va a recordar muchísimo nuestras épocas de adolescente. Y démonos esa oportunidad de recordarnos que existe algo más en la vida, ¿no? Les mando un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias por escucharnos, padre. Que Dios les bendiga, un gusto y gracias por la invitación. Que no sea la primera. No, la última, perdón. No será la última, padre, se lo prometo. Un fuerte abrazo a todos, hasta luego.